A ver, en el fútbol hay clubes y luego hay auténticas instituciones. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de uno de esos equipos que, la verdad, son mucho más que deporte. Hablamos del Real Zaragoza, un club con una leyenda forjada a base de nobleza, de valor y, cómo no, de esas noches de gloria que parecían imposibles. Ojo a esta frase porque lo resume todo a la perfección. La aristocracia del fútbol español. Es que no es solo un equipo, es como parte de la realeza de nuestro fútbol. Un nombre que cuando lo escuchas impone respeto y te trae a la mente una historia casi mítica. Vale, para poder entender de verdad al Zaragoza, lo primero es descifrar su alma, su espíritu. ¿Qué significa ese león del escudo? Porque ya les digo, es toda una declaración de intenciones. Y aquí lo tenemos, nobleza y valor. Estas dos palabras son básicamente el ADN del club. Nobleza, por un lado, en la forma de jugar, con esa elegancia, con clase, y por otro, valor. El coraje para plantarle cara a cualquier gigante, pero sin miedo a nada. Ojo, que no es solo un lema, es una filosofía que define a todo Aragón. Muy bien, pero ¿cómo nace una leyenda así? Pues venga, vamos a viajar a los orígenes, justo al momento en el que se empezó a forjar este gigante. El punto de partida es 1932. Fíjense, dos clubes rivales de la ciudad se fusionan, imagínense, y así unen a toda Zaragoza bajo un solo escudo. Lo increíble es que solo 4 años más tarde, ¡zas!, ya estaban en la élite, en primera división, y el momento clave, el punto de inflexión, llega en 1957, cuando se inaugura su casa, su templo, la mítica Romareda. Y claro, fue precisamente ahí, en la Romareda, donde se escribieron las páginas más gloriosas. Hablamos de épocas en las que el fútbol del Zaragoza no es que solo ganara en España, es que enamoró a toda Europa. Y dentro de esa historia dorada hay dos equipos que brillan con luz propia. Por un lado, los magníficos de los años 60. Esto era fútbol hecho seda, pura fantasía, casi poesía en el campo. Y luego en los 70 llegaron los zaraguayos. ¡Qué cambio! Una mezcla brutal de talento paraguayo con una garra que no se podía domar. Dos estilos completamente distintos, pero con un mismo objetivo, llegar a lo más alto. Pero, a ver, si tuviéramos que quedarnos con algo que de verdad define al Zaragoza, son esas noches mágicas en las que, cuando nadie daba un duro por ellos, el león rugía más fuerte que nunca y pasaba lo imposible. Vámonos a una de esas noches, concretamente a París, año 1995, minuto 120. Estamos en la final de la Recopa de Europa. Y enfrente, nada menos que el Arsenal, el todopoderoso Arsenal, que además era el campeón. El reloj corre que se las pela. El marcador está empate a 1. Estamos literalmente en el último suspiro de la prórroga. Ya todo el mundo piensa en los penaltis. De verdad, parecía que ya no había tiempo para absolutamente nada más. Y justo entonces ocurre la magia. Pasa lo impensable. Nayim, desde su casa, casi desde el medio campo, levanta la cabeza, ve al portero adelantado y saca un disparo. Un disparo que es historia del fútbol. Una parábola que se cuela por la escuadra. Un gol para la eternidad que le dio al Zaragoza el título más grande de su historia. Increíble. Bueno, pues si eso parecía insuperable, esperen. Casi 10 años después, en 2004, llega otra final de esas que se quedan grabadas a fuego. Final de la Copa del Rey. ¿Y el rival? Pues el Real Madrid de los Galácticos. Casi nada. Es que esta comparativa lo dice todo. Es brutal. A un lado tenías a Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, vamos, un equipo de estrellas mundiales. Y al otro, a los héroes del Zaragoza, Villa, Cani, Zapatero, y en una prórroga de infarto, un zapatazo de Galetti puso el 3-2 definitivo. Aquello fue la demostración perfecta de que a veces el corazón puede más que la cartera, la pura esencia del zaragocismo. Claro, todas estas hazañas, todas estas victorias épicas serían imposibles de entender sin hablar de dos cosas clave: su estadio y, por supuesto, su gente. Es que la Romareda no es un campo más, para nada. Es un estadio con alma, de esos donde todavía se respira el fútbol de verdad, el de antes. Ha visto un mundial, unos Juegos Olímpicos, y es famosísimo por su ambientazo y por el cierzo, ese viento tan típico de allí que a veces parece un jugador más. Es, sin duda, una fortaleza. Y si hablamos de la gente, este dato es sencillamente espectacular. Más de 28.000. 28.000 abonados con el equipo en segunda división. Esto ya no es solo apoyar al equipo. Esto es una lealtad a prueba de bombas. Es la demostración de que el sentimiento por estos colores, pase lo que pase, no se negocia. Al final, si juntamos todas estas piezas, lo que tenemos es un legado único, el de un club que, como ya hemos visto, va mucho más allá de las victorias o las derrotas.
Y ojo, que su palmarés habla por sí solo. Es la prueba de su grandeza. 6 Copas del Rey. Por algo se ganaron a pulso el apodo de Rey de Copas. Y a eso hay que sumarle los 2 titulazos europeos y una Supercopa de España. Vamos, que está por derecho propio entre los clubes con más títulos del país. Claro, este legado no se construye solo. Lo hicieron leyendas como Marcelino, que no solo fue el pichichi de los magníficos, es que además un cabezazo suyo, un gol suyo, le dio a España la primera Eurocopa de su historia en 1964. Un jugador que literalmente marcó una época. Y otro nombre que hay que mencionar sí o sí es el de Xavi Aguado, el capitán eterno. Es el jugador que más veces ha vestido esa camiseta en toda la historia. Es el símbolo perfecto de lo que es ser zaragocista: lealtad, liderazgo y dejarse la piel en el campo hasta el pitido final. Al final, la clave de todo es esta. El Real Zaragoza es el puro reflejo del espíritu de su gente y de su tierra. La ciudad de Zaragoza es conocida como la Inmortal por su increíble resistencia a lo largo de la historia. Pues bien, el equipo es exactamente eso. Encarna ese carácter que no se doma, esa capacidad de no rendirse nunca, jamás. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón. Con toda esta historia a sus espaldas, con esa afición increíble y con ese espíritu de lucha, ¿está este gigante dormido preparado para despertar de una vez, para volver al sitio que por historia le corresponde? La leyenda del León, desde luego, está esperando a que se escriba su próximo gran capítulo.